Es un narrador silencioso, pero implacable. Por eso quiero que reflexiones sobre una transformación simple, casi trivial en apariencia, pero grandiosa en resultados. El antes y el después de aprender a controlar tu cuerpo por solo un minuto. Parece poco, lo sé. 60 segundos es el tiempo de una respiración consciente, el intervalo de una mirada sostenida, el silencio entre una pregunta y una respuesta. Pero en ese fragmento de tiempo se decide si inspiras confianza o inseguridad, si transmites autoridad o fragilidad, si irradias magnetismo o apatía. Muchas personas viven como marionetas de sus propias emociones. Un contratiempo las hace encorvar los hombros, una crítica les endurece la mandíbula, una mirada de reproche desmonta su postura. Creen que son libres, pero en realidad son esclavas de sus propios reflejos. El cuerpo se ha convertido en un transmisor incontrolable de sus incertidumbres. Ahora, imagina lo contrario, un individuo que, en vez de dejarse llevar por el torbellino interno, decide ser el director de su propia orquesta. Él o ella levanta el pecho cuando la duda aparece, mantiene la serenidad en la mirada cuando llega la crítica, conserva la respiración firme ante la tempestad. Ese hombre o esa mujer no son víctimas de la escena, son protagonistas. Suelo decir que el éxito no empieza en grandes decisiones financieras, ni en la firma de contratos millonarios, sino en gestos minúsculos. El camino de la fortuna, del liderazgo y de la realización personal pasa por el entrenamiento invisible de dominarse a sí mismo en los detalles. El millonario que mantiene firme el apretón de manos, el líder que conserva la calma en una reunión tensa, el padre que respira profundo antes de reprender a su hijo. Todos han comprendido que el cuerpo es el caballo y la mente, el jinete. Quien no aprende a sujetar las riendas ve su vida arrastrada en direcciones indeseadas. Un minuto puede parecer irrelevante, pero es en ese minuto que siembras la semilla de la disciplina. Es en ese minuto que envías a la mente un mensaje claro. Yo estoy al mando, yo decido la energía que transmito, yo creo la atmósfera a mi alrededor. Y como la mente responde al cuerpo y el cuerpo a la mente, se inicia un círculo virtuoso. Más presencia, más confianza, más resultados. Piensa en un orador ante cientos de personas. Si él o ella sube al escenario con pasos cortos, mirada vacilante y hombros encorvados, la audiencia percibirá su inseguridad antes incluso de oír su primera frase. Pero si se detiene por 60 segundos, alinea su cuerpo, respira profundo y abre la mirada, su energía cambiará. Y todos en la sala sentirán ese cambio. No es magia, es psicología aplicada. Lo que propongo aquí es un desafío simple, pero profundo. Aprende a usar el cuerpo como un aliado en la construcción de tu destino. Un minuto al día es suficiente para comenzar. Y en ese minuto, la transformación será tan evidente que jamás desearás volver al estado anterior. Es el instante en que el caos interno cede lugar a la presencia, en que la inseguridad es sustituida por la certeza silenciosa. Es como la diferencia entre un diamante en bruto y uno pulido. La materia es la misma, pero el brillo es incomparable. Esa es la esencia de la transformación expresiva. No se trata solo de estética, sino de poder. El poder de influenciar, de inspirar, de conducir. El cuerpo controlado es el ancla de la mente enfocada. Y la mente enfocada es el punto de partida de todo éxito duradero. Vamos a empezar con la idea de que el cuerpo es la primera carta de presentación de tu mente. Antes de que alguien escuche tu voz, antes de que alguien conozca tus ideas, ya ha formado una impresión sobre ti a partir de tu postura, de tu mirada, de la forma en que ocupas el espacio. Muchas personas subestiman este detalle, creyendo que lo que realmente importa es el contenido, el conocimiento, la inteligencia. Sin duda,
El contenido es esencial, pero no te engañes. Si el cuerpo contradice lo que la mente dice, el público cree en el cuerpo. Es como intentar vender la idea de que eres confiado mientras mantienes los hombros encorvados y los ojos fijos en el suelo. Las palabras suenan huecas, porque el cuerpo ya ha contado otra historia. Imagina un emprendedor que necesita presentar su idea a inversores. Puede tener el mejor plan de negocios, un producto innovador y números impresionantes. Sin embargo, si entra a la sala encorvado, moviendo nerviosamente las manos, hablando con la cabeza baja, difícilmente inspirará confianza. Ahora, piensa en el mismo emprendedor que, antes de entrar, decide controlar su cuerpo por solo un minuto. Respira profundamente, levanta el pecho, sostiene la mirada, esboza una leve sonrisa de serenidad. Lo que cambió no fue el contenido de su presentación, sino la energía con la que se posiciona. Y esa energía se percibe inmediatamente, muchas veces en menos de 10 segundos. Este fenómeno no es solo psicológico, es biológico. El cuerpo envía señales al cerebro constantemente. Cuando te encorvas, indicas sumisión, miedo, retracción. El cerebro responde liberando sustancias asociadas al estrés. Pero cuando te levantas, abres los hombros y respiras lentamente, envías el mensaje de seguridad y control. En respuesta, el cerebro libera sustancias asociadas a la calma y a la confianza. En otras palabras, al controlar el cuerpo, creas un atajo directo para cambiar el estado de la mente. La metáfora que mejor describe esto es la del director y la orquesta. Imagina que tu mente es la orquesta entera, llena de instrumentos que pueden tocar en armonía o en caos. El cuerpo, en este caso, es el gesto del director. Un movimiento firme y preciso, aunque pequeño, es suficiente para organizar el sonido de decenas de músicos. De la misma manera, un minuto de postura consciente puede alinear pensamientos dispersos, emociones ansiosas e intenciones confusas. Historias de líderes del pasado comprueban esta realidad. Winston Churchill, por ejemplo, no tenía una voz naturalmente poderosa. Muchos lo consideraban incluso torpe en su forma de hablar. Sin embargo, cultivaba una presencia corporal impresionante. Se mantenía erguido, gesticulaba con precisión, miraba directamente a su audiencia. Ese dominio del cuerpo transmitía fuerza en tiempos de guerra, cuando la nación necesitaba creer en su liderazgo. Él entendía que, incluso antes de pronunciar una palabra, ya había comenzado a liderar por la forma en que se presentaba. Lo curioso es que esta habilidad no requiere años de entrenamiento. Es cierto que el perfeccionamiento llega con la práctica, pero los efectos ya se sienten inmediatamente. Haz la experiencia. Entra a una reunión o a una conversación importante recordando alinearte, respirar profundo y sostener tu mirada por solo 60 segundos antes de hablar. Notarás que las personas responden de manera diferente, te darán más atención, escucharán tus palabras con más respeto y, lo más importante, tú mismo te sentirás más en control de la situación. Muchos imaginan que la confianza es algo con lo que se nace, como una característica inmutable. Eso es falso. La confianza se construye, se cultiva, se entrena, y uno de los caminos más rápidos para acceder a ella es a través del cuerpo. Es como encender la luz en una habitación oscura. No importa si la habitación es grande o pequeña, si está llena o vacía. Basta un clic y la luz se esparce. Ese clic en la vida real es el control consciente del cuerpo. Puedes empezar poco a poco. Antes de contestar una llamada importante, respira profundo y alinea tu postura. Antes de entrar a una entrevista, para un minuto en silencio, organizando tus gestos. Antes de hablar con tu equipo, sostén la mirada con firmeza y tranquilidad. Ese minuto es una inversión cuyo retorno es inmediato. Poco a poco, deja de ser solo un ejercicio consciente y se transforma en un hábito natural. Ya no necesitarás pensar en controlar tu cuerpo, porque ya habrás sido entrenado para reflejar la confianza que has decidido cultivar.
Ese es el poder del antes y el después de solo un minuto. De un lado, la versión dispersa, ansiosa, vacilante de ti mismo. Del otro, la versión firme, segura, magnética. La materia prima es la misma, tú, pero la forma en que te presentas al mundo define lo que el mundo te devuelve. Cuando decides convertirte en el director de tu cuerpo, abres la puerta para que tu mente toque la melodía de la victoria. El segundo punto que necesitamos comprender es que el cuerpo, cuando se disciplina por solo un minuto, se convierte en un transmisor silencioso de autoridad y magnetismo. Hay una fuerza invisible que conecta a las personas y no nace de las palabras, sino de la energía que emites. Cuando dominas la forma en que te presentas, es como si pusieses tu firma en el aire, incluso antes de firmar ningún contrato en papel. El mundo moderno llama a esto lenguaje corporal. Yo lo llamo la forma más pura de persuasión, porque atraviesa la razón y habla directamente al subconsciente de los demás. Piensa en cómo reaccionamos instintivamente ante un líder que entra a una sala. Puede que no diga nada en los primeros segundos, pero su presencia ya se siente. Si está erguido, con mirada firme, gestos calmados y respiración serena, sentimos confianza. Si entra vacilante, encorvado, con movimientos agitados, sentimos duda. Lo curioso es que nadie hace este juicio conscientemente. Es el instinto humano, heredado de siglos de supervivencia, el que detecta señales de seguridad o de debilidad. Un minuto de autocontrol es suficiente para emitir esa señal de seguridad y colocarse en la posición de quien influencia. Te contaré una historia práctica. Cierta vez, un joven abogado fue a defender su primer caso ante un tribunal. Temblaba por dentro, consciente de su inexperiencia. Pero antes de entrar, recordó el consejo de su mentor. Por un minuto solo quédate en silencio, respira, enderézate e imagina que ya has ganado. Hizo exactamente eso. Entró a la sala, y aunque era joven, su postura transmitía calma y determinación. Los jurados, incluso antes de oír sus argumentos, sintieron esa energía. Más tarde, uno de ellos confesó: en el momento en que entraste, parecía que ya tenías el caso bajo control. Lo que sucedió allí no fue un truco, sino el poder de un minuto de dominio corporal que transformó la duda en autoridad. Este magnetismo no se limita a líderes, abogados o empresarios. Es útil en todas las áreas de la vida. Un profesor que controla su cuerpo antes de empezar la clase atrae la atención de sus alumnos. Un padre que respira y ajusta su postura antes de corregir a su hijo transmite firmeza sin agresividad. Un vendedor que se coloca con seguridad antes de presentar su producto inspira confianza en el cliente. En cada una de estas situaciones, lo que cambia no son solo los resultados, sino la propia forma en que los demás perciben su presencia. Es importante notar que autoridad no es arrogancia. La verdadera autoridad nace del equilibrio. Por eso, el control del cuerpo por un minuto debe estar marcado por la serenidad y no por la tensión. Si te tensas demasiado, transmites hostilidad. Si te relajas demasiado, transmites desinterés. La clave está en el centro. Una postura firme, pero natural. Una mirada confiada, pero no intimidante. Una respiración tranquila, sin prisas. Es en ese equilibrio donde se encuentra el magnetismo que atrae en vez de repeler. La metáfora que ilustra bien esta idea es la del faro en medio de la tormenta. El faro no grita, no corre, no intenta convencer a los barcos de que es seguro. Simplemente se mantiene firme e iluminado, y los barcos naturalmente se orientan por su presencia. Así debe ser el hombre o la mujer que domina su cuerpo por un minuto. No necesita implorar atención, porque su simple postura ya es una señal de referencia. Los estudios modernos en psicología social confirman esto.
Las investigaciones muestran que las personas deciden si confían o no en alguien en los primeros instantes de contacto. Y esos instantes están dominados por el lenguaje no verbal. Es decir, tu primera oportunidad de inspirar respeto y confianza no viene de las palabras, sino de lo que tu cuerpo comunica en silencio. Es por eso que este minuto inicial es tan poderoso. Moldea la percepción ajena y abre las puertas para que tus ideas sean escuchadas. Si deseas ser recordado como alguien con una presencia destacada, necesitas practicar esta disciplina simple. Al llegar a cualquier lugar, permítete este minuto. Respira profundo, alinea tu cuerpo, ajusta tu mirada. Piensa en ti mismo como un faro. Estás allí para guiar, no para esconderte. Con el tiempo, esto deja de ser un esfuerzo consciente y pasa a ser parte natural de quién eres. Las personas empezarán a comentar: hay algo diferente en ti. Siempre que llegas, sentimos confianza. Ese algo no es un misterio. Es el resultado del entrenamiento consciente de controlar el cuerpo y, a través de él, transmitir autoridad y magnetismo. Ese es el segundo paso de la transformación expresiva. Entender que, con solo 60 segundos de dominio corporal, conquistas el derecho silencioso de ser escuchado. Y cuando conquistas ese derecho, las palabras que vienen después se vuelven mucho más poderosas. El tercer punto que debemos explorar es que el control del cuerpo por un minuto tiene el poder de reprogramar no solo la forma en que los demás nos ven, sino también la forma en que nosotros nos vemos. El mayor campo de batalla no es externo, es interno. La mayoría de las personas fracasan no porque el mundo las rechaza, sino porque ellas mismas no creen en su propia fuerza. Y el cuerpo, amigos, es el puente más rápido para atravesar esa barrera invisible de la autocrítica y del miedo. Imagina a alguien que siempre se sintió tímido, retraído, incapaz de imponerse. Durante años reforzó una imagen negativa de sí mismo: hombros caídos, mirada baja, voz débil. El cuerpo se volvió cómplice de la inseguridad. Pero cuando esa misma persona decide, aunque sea por un minuto, enderezar la postura, levantar la cabeza y respirar profundamente, envía un mensaje poderoso a su propio cerebro: puedo. Y ese simple cambio genera una corriente de confianza que empieza a recorrer todos sus pensamientos. El cuerpo se convierte en el primer argumento a favor de su capacidad. Un ejemplo histórico de esto es la trayectoria de Eleanor Roosevelt. De joven era descrita como insegura, frágil, incluso poco agraciada, pero con el tiempo se entrenó para tener una postura firme. Entendió que su postura cambiaba no solo la percepción pública, sino su propia autoimagen. Al mantener el cuerpo erguido, al mirar a las multitudes con serenidad, reprogramó la manera en que se veía a sí misma. No tardó en convertirse en una de las mujeres más influyentes del siglo XX. El cuerpo fue su laboratorio de valentía y cada minuto de autocontrol construyó la versión más fuerte de sí misma. La metáfora que podemos usar aquí es la del escultor frente a un bloque de mármol. Al principio, solo existe la piedra en bruto, pero a cada golpe de cincel, el escultor retira un fragmento de lo que no pertenece a la obra, hasta que la forma deseada aparece. El cuerpo funciona de la misma manera. Cada minuto de autocontrol es un golpe de cincel que elimina el exceso de inseguridad, revelando la estatua de la autoconfianza que siempre estuvo escondida. No creas algo nuevo, solo revelas lo que ya estaba dentro de ti. Y no pienses que esto es solo poesía. La ciencia demuestra que cuando adoptas una postura erguida y abierta, aunque sea por poco tiempo, tu cerebro aumenta la producción de hormonas relacionadas con la confianza y reduce las hormonas relacionadas con el miedo. Es como apretar un botón de reinicio emocional.
Puedes despertar inseguro, pero un minuto de dominio corporal es capaz de alterar ese estado interno y ponerte de nuevo en el camino de la firmeza. Un ejercicio práctico que recomiendo es este. Cada vez que sientas duda o miedo para lo que estés haciendo, ponte de pie, alinea tus pies con el suelo, abre los hombros, levanta la barbilla y respira lentamente durante 60 segundos. Mientras lo haces, repite mentalmente una frase simple: soy capaz, estoy al mando. No se trata de magia, sino de condicionamiento. El cuerpo, alineado, envía señales al cerebro. El cerebro responde cambiando tu estado emocional y luego tu mente comienza a creer en el nuevo mensaje que le has transmitido. Te darás cuenta de que el mayor enemigo no está afuera, sino dentro de ti mismo. Cada vez que permites que tu cuerpo refleje inseguridad, fortaleces a ese enemigo. Pero cada vez que controlas tu cuerpo, aunque sea por un minuto, debilitamos esa voz interna y das fuerza a tu versión victoriosa. Este proceso, repetido día tras día, transforma completamente la forma en que te ves a ti mismo. Un minuto de dominio se convierte en hábito. Un hábito se convierte en carácter. Y el carácter se convierte en destino. Recuerda que no importa dónde estés ahora, seas inseguro, tímido, ansioso, retraído, eso no define quién serás mañana. Lo que define es la disciplina de empezar a verte diferente, y el camino más rápido para eso es entrenar el cuerpo, porque cuando te ves de pie, alineado y firme, empiezas a creer que mereces estar de pie ante cualquier desafío. Este es el tercer paso de la transformación expresiva. Darte cuenta de que, al controlar tu cuerpo por un minuto, no solo estás convenciendo a los demás, sino que te estás convenciendo a ti mismo de que eres digno de ganar. Y cuando crees, todo a tu alrededor empieza a alinearse con esa nueva visión. El cuarto punto que debemos comprender es que el cuerpo, cuando se controla por un minuto, tiene el poder de romper ciclos de ansiedad y abrir espacio para la claridad mental. La mayoría de la gente no se da cuenta, pero vive en un estado de urgencia constante, el corazón acelerado, la respiración corta, los hombros tensos. Este estado es como una tormenta que confunde los pensamientos y genera decisiones precipitadas. Cuando interrumpes este ciclo y dedicas 60 segundos a dominar tu cuerpo, creas una pausa que funciona como el sol atravesando las nubes oscuras. Esa pausa te devuelve el poder de pensar con claridad. Imagina a alguien a punto de tomar una decisión importante, firmar un contrato, responder a una crítica, elegir entre dos oportunidades. Si actúa en el calor del momento, dominado por la ansiedad, puede elegir mal. Pero si se detiene, alinea el cuerpo y respira profundamente durante 60 segundos, crea la distancia emocional suficiente para ver la situación de manera más objetiva. Esta práctica simple puede evitar fracasos que costarían años de arrepentimiento. Hay una historia curiosa sobre Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos. Tenía el hábito de, antes de responder a cualquier carta de ataque o crítica, esperar hasta el día siguiente. Esa espera no era solo tiempo, era también cuerpo. Caminaba, respiraba, se reequilibraba. Entendía que la claridad nace cuando el cuerpo deja de ser rehén de las emociones inmediatas. Aunque no vivía en la era de la neurociencia, aplicaba intuitivamente el principio de que controlar el cuerpo genera lucidez. La metáfora que ilustra bien esta idea es la de la arena en un vaso de agua. Cuando el vaso se agita, el agua se enturbia y no se puede ver a través de ella. Pero si el vaso permanece inmóvil por un minuto, la arena se asienta en el fondo y el agua vuelve a quedar clara. Así es la mente. Cuando el cuerpo está agitado, la mente está turbia. Cuando el cuerpo se calma,
la mente se aclara. Este proceso tiene una explicación fisiológica. Cuando respiras lenta y profundamente, activas el sistema parasimpático del cuerpo, responsable de reducir el estrés y calmar el corazón. En solo 60 segundos, la frecuencia cardíaca disminuye, la tensión muscular se desvanece y el cerebro comienza a liberar sustancias relacionadas con la tranquilidad. Lo que parecía una tormenta mental se transforma en cielo abierto. Un ejercicio práctico. Ante cualquier situación de estrés, siéntate o ponte de pie con una postura firme. Cierra los ojos si puedes. Inhala contando hasta 4. Mantén el aire durante 4 segundos. Exhala contando hasta 4 y permanece vacío por 4 segundos más. Repite este ciclo durante 1 minuto. Al final, te darás cuenta de que tu mente ya no corre en círculos. Esta técnica es usada por atletas olímpicos, ejecutivos de alto nivel e incluso soldados en campo de batalla. Todos ellos saben que 1 minuto de cuerpo controlado puede significar la diferencia entre el fracaso y la victoria. Este punto es crucial porque la ansiedad no es solo un estado de ánimo, también es un ladrón de oportunidades. ¿Cuántas veces has perdido una oportunidad porque actuaste apresuradamente, sin claridad? ¿Cuántas veces respondiste de forma agresiva y luego te arrepentiste? ¿Cuántas veces desististe de algo solo porque la ansiedad habló más alto? El cuerpo es la llave que puede cerrar este ciclo. En 60 segundos de dominio, dejas de ser víctima de la ansiedad y te conviertes en dueño de la claridad. Y lo más interesante es que este minuto no necesita ningún recurso externo. No dependes de dinero, de tecnología o de ayuda de terceros. Solo necesitas de ti mismo, tu cuerpo, tu respiración, tu decisión de parar. Es un poder disponible para todos, pero usado por pocos. A lo largo de la vida, descubrirás que los mayores logros no vienen de la prisa, sino de la claridad. Y la claridad nace del dominio. Cuando el cuerpo se calma, la mente ve caminos que antes estaban ocultos. Este es el momento en que tomas decisiones más sabias, dices palabras más constructivas y creas resultados más consistentes. Este es el cuarto paso de la transformación expresiva. Darte cuenta de que controlar el cuerpo por solo 1 minuto es suficiente para romper el ciclo de la ansiedad y permitir que la claridad gobierne tus decisiones. Y cuando la claridad gobierna, el éxito deja de ser casualidad y se convierte en consecuencia. El quinto punto que necesitamos comprender es que el cuerpo, cuando se controla por 1 minuto, se transforma en un ancla de disciplina y constancia. Muchos creen que la disciplina es solo cumplir tareas, seguir horarios, mantener compromisos, pero la verdadera disciplina comienza en el instante en que logras ordenarte a ti mismo. Si no puedes controlar tu cuerpo durante 60 segundos, ¿cómo esperas controlar tus negocios, tus finanzas o tus relaciones durante años? Es en este pequeño ejercicio de dominio físico donde se encuentra la semilla de la constancia que genera grandes resultados. Imagina a un estudiante que sueña con ser médico. Sabe que necesitará estudiar por 1 década, enfrentar noches sin dormir y exámenes difíciles. Esa jornada gigantesca puede parecer aterradora, pero todo comienza en algo simple: sentarse a la mesa, alinear el cuerpo y mantener la atención por algunos minutos. Ese acto inicial, repetido diariamente, construye la disciplina que lo sostiene hasta la graduación. Lo mismo ocurre con cualquier gran objetivo: escribir un libro, construir una empresa, desarrollar un talento. Todo nace del entrenamiento de controlar el cuerpo por periodos cortos que se expanden con el tiempo. Piensa también en atletas de alto rendimiento. Antes de la salida, muchos permanecen inmóviles por 1 minuto, ojos fijos, respiración controlada. Ese minuto no es pérdida de tiempo, es disciplina en acción. Están enseñando al cuerpo:
que no es él quien manda, sino la mente. Y es esa disciplina la que los lleva a mantener la constancia en entrenamientos dolorosos, en rutinas largas, en victorias conquistadas gota a gota. La metáfora perfecta para esto es la de un ancla lanzada al mar. Un barco puede enfrentar vientos, olas y tormentas, pero si el ancla está firme, no será arrastrado. El cuerpo controlado por un minuto es esa ancla. No importa si la vida sopla vientos contrarios, si surgen problemas, si las emociones intentan dominar. Al entrenar esa ancla diariamente, creas la estabilidad que sostiene cualquier viaje. Muchos sueñan con grandes logros, pero fracasan porque no entrenan la disciplina en los pequeños detalles. Quieren correr maratones sin aprender a caminar 1 kilómetro. Quieren liderar empresas sin aprender a dominar 1 minuto de sí mismos. Pero el universo del éxito no está hecho de grandes saltos, está hecho de pasos constantes, sostenidos por pequeñas anclas de disciplina. Controlar el cuerpo es la primera de ellas. Un ejercicio práctico es este. Elige un momento fijo de tu día, por la mañana al despertar o por la noche antes de dormir. Dedica 60 segundos a estar de pie, alineado, respirando conscientemente. No importa cuán ocupado esté tu día, puedes encontrar 1 minuto. Este hábito simple crea una línea de disciplina. Al principio parecerá poco, pero en pocas semanas te darás cuenta de que ese minuto se expande. De repente ya puedes mantener el enfoque por 5, 10, 20 minutos. Este crecimiento no es forzado, es natural, porque el cuerpo aprendió a obedecer y la mente aprendió a mandar. Historias de grandes líderes siempre revelan este patrón. Mahatma Gandhi, por ejemplo, hacía del silencio y de la inmovilidad momentos diarios de disciplina. Antes de enfrentar decisiones cruciales, se recogía en sí mismo, entrenando al cuerpo para permanecer sereno. Esa disciplina era la base de su constancia como líder. No reaccionaba por impulso, no se dejaba arrastrar por la emoción. Su cuerpo era ancla, su mente era guía, y su vida se convirtió en un ejemplo de coherencia inquebrantable. Esa disciplina no solo fortalece tu confianza, sino que crea credibilidad ante los demás. Cuando las personas perciben que eres constante, que tu postura no se deshace ante las dificultades, que tu presencia es sólida, empiezan a confiar en ti de forma más profunda. Y la confianza es la moneda más valiosa en los negocios, en las relaciones y en el liderazgo. Este es el 5.º paso de la transformación expresiva. Entender que 1 minuto de dominio corporal es mucho más que un ejercicio. Es un entrenamiento de disciplina que se refleja en toda la vida. Cada vez que lo practicas, fortaleces el músculo invisible de la constancia. Y es esa constancia, más que cualquier talento, la que construye destinos extraordinarios. El 6.º punto que debemos comprender es que el cuerpo, cuando lo controlamos por 1 minuto, se convierte en un puente directo hacia la confianza en situaciones de exposición social. ¿Cuántas personas conoces que tienen grandes ideas, talentos extraordinarios, pero se encogen cuando deben presentarse ante otros? Tiemblan en entrevistas, pierden la voz en reuniones, evitan la mirada en conversaciones importantes. No es falta de capacidad, es falta de presencia. Y la presencia nace del cuerpo antes que de las palabras. Piensa en alguien a punto de subir a un escenario a hablar ante 100 personas. El corazón se acelera, las manos sudan, las piernas parecen temblar. La mayoría se deja dominar por estas señales, creyendo que la ansiedad es más fuerte. Pero quien conoce el poder de 1 minuto decide hacer algo diferente. Respira profundo, afirma los pies en el suelo, abre el pecho y mantiene la mirada alta durante 60 segundos. Ese minuto se convierte en un ritual de transformación. La ansiedad no desaparece por completo, pero se disuelve lo suficiente como para dar paso a la confianza. Y cuando finalmente habla,
no lo hace solo con palabras, sino con la energía de quien ha conquistado el derecho a ser escuchado. Este proceso tiene base científica. Cuando ajustas tu postura y respiras profundamente, tu cuerpo envía al cerebro el mensaje de que no hay una amenaza real. Es como apagar una alarma que suena innecesariamente. La mente, que antes estaba en estado de lucha o huida, empieza a calmarse. El resultado es un flujo más claro de pensamientos, una voz más firme, una mirada más segura. En otras palabras, el cuerpo se convierte en el camino más rápido para que la mente crea en sí misma. Una metáfora poderosa para entender esto es la del arco y la flecha. La flecha es tu mensaje, tus palabras, tus ideas. Pero de nada sirve tener una flecha afilada si el arco está inestable. El cuerpo es ese arco. Si lo controlas, mantienes firmeza y tensión equilibrada, la flecha vuela recta al blanco. Pero si el arco tiembla, incluso la mejor flecha se desvía. Controlar el cuerpo por un minuto es preparar el arco antes de disparar el mensaje. Hay innumerables ejemplos prácticos de este principio en acción. Piensa en Martin Luther King Jr. Sus palabras eran extraordinarias, pero lo que las hacía aún más impactantes era la manera en que se posicionaba ante las multitudes. Se mantenía erguido, hablaba con pausas precisas, gesticulaba con firmeza. Su presencia física amplificaba su mensaje. Él sabía que, antes de convencer con las ideas, necesitaba convencer con la confianza que su cuerpo transmitía. No necesitas ser un gran orador para aplicar esto. Basta con recordar que en cada situación social, una entrevista, una venta, una reunión o incluso una cena familiar, el cuerpo habla primero. Si permites que sea un mensajero de inseguridad, tus palabras perderán fuerza. Pero si por un minuto alineas tu postura, controlas tu respiración y mantienes la mirada, transmitirás seguridad incluso antes de abrir la boca. Y cuando finalmente hables, tus palabras tendrán mucho más peso. Un ejercicio simple que recomiendo es crear un ritual de presencia para momentos importantes. Antes de una reunión, de una conversación crucial o de una presentación, aparta un momento de 60 segundos. Respira profundo, alinea tu cuerpo y repite mentalmente: tengo algo valioso que ofrecer. Al entrar, mantén esa postura. Notarás que la gente responderá no solo a lo que dices, sino a lo que transmites silenciosamente. Este es el sexto paso de la transformación expresiva. Percibir que el cuerpo, cuando lo controlamos por un minuto, es la clave para transformar la inseguridad en autoconfianza ante cualquier público, ya sea una persona o miles. Al dominar este principio, nunca más te sentirás rehén de la ansiedad social, porque siempre tendrás contigo la herramienta que transforma el nerviosismo en presencia. El séptimo punto que debemos comprender es que el cuerpo, cuando lo controlamos por un minuto, se convierte en un canal de influencia silenciosa, capaz de moldear ambientes enteros sin que necesites pronunciar una sola palabra. Hay algo casi misterioso en la forma en que la energía de una persona afecta a todas las demás a su alrededor. ¿Alguna vez has estado en una sala donde alguien entró y, de repente, todos se enderezaron, prestaron atención, cambiaron de tono? Ese impacto no fue causado solo por la fama o el poder formal de esa persona, sino por la presencia transmitida por su cuerpo. Imagina un líder entrando a una reunión difícil. El ambiente está tenso, cada uno defendiendo sus intereses. Las voces se elevan. Si este líder entra agitado, gesticulando bruscamente, transmite aún más nerviosismo. Pero si, antes de cruzar la puerta, decide dedicar 60 segundos al control de su cuerpo, respira profundo, suaviza la mirada, ajusta la postura, lleva a la sala un campo de calma. Su simple presencia actúa como un antídoto para la ansiedad colectiva.
Las personas naturalmente reducen el tono, ajustan sus cuerpos, empiezan a escuchar. Este fenómeno no es místico, es psicológico. El cuerpo comunica estados emocionales que se propagan como un reguero de pólvora. Este poder de influencia silenciosa se puede ver en figuras históricas como Nelson Mandela. Después de décadas de prisión, pudo haber salido amargado, con el cuerpo cargado de resentimiento, pero eligió llevar serenidad. Cuando caminaba, lo hacía erguido, con dignidad. Su presencia corporal era tan impactante que muchos adversarios políticos se rendían incluso antes de cualquier negociación. Mandela entendía que el cuerpo era su primera herramienta de liderazgo y la usaba con maestría. Una metáfora útil para entender este punto es la del diapasón. Cuando tocas un diapasón y lo acercas a otro instrumento, las cuerdas del instrumento empiezan a vibrar a la misma frecuencia. El cuerpo controlado funciona de la misma manera. Cuando entras a un ambiente con una postura calma y firme, los demás, consciente o inconscientemente, empiezan a ajustarse a tu frecuencia. Te conviertes en el diapasón de la sala. Este principio se puede aplicar en situaciones cotidianas. Piensa en un padre que llega a casa y encuentra a sus hijos agitados. Si se deja contagiar por la agitación y entra gritando, aumenta el caos. Pero si se detiene 60 segundos en la puerta, respira profundo y entra con el cuerpo sereno, su energía influye en el ambiente y los hijos tienden a calmarse. De la misma manera, en un equipo de trabajo bajo presión, quien mantiene el cuerpo controlado se convierte en el ancla emocional de los demás. Es por eso que grandes líderes y comunicadores siempre han practicado este dominio. Sabían que no se trataba solo de transmitir ideas, sino de moldear atmósferas. Un minuto de control corporal era suficiente para cambiar el rumbo de un encuentro, de una negociación, incluso de una nación. Puedes practicar esta influencia silenciosa en cualquier lugar, en el transporte público, en una sala de espera, en una cena. Experimenta mantener durante 60 segundos una postura erguida, una mirada serena y una respiración calma. Observa cómo la gente a tu alrededor lo percibe. Algunos se enderezarán, otros te mirarán con respeto. No has dicho nada, pero ya has hablado mucho. Este es el séptimo paso de la transformación expresiva. Comprender que el cuerpo, cuando lo controlamos por un minuto, se convierte en un instrumento de influencia que va más allá de las palabras. Crea un campo magnético que moldea ambientes y personas. Cuando dominas esta habilidad, dejas de ser solo un participante de las situaciones y pasas a ser un conductor de ellas. El octavo punto que debemos comprender es que el cuerpo, cuando lo controlamos por un minuto, tiene el poder de transformar emociones negativas en combustible productivo. La mayoría de la gente se deja dominar por sentimientos como la rabia, el miedo, la frustración o la tristeza. Estos estados emocionales se reflejan inmediatamente en la postura. El cuerpo se encoge, la mirada se desvía, los músculos se contraen. Y una vez que el cuerpo asume esta forma, la mente lo interpreta como confirmación de que el estado negativo es real e inevitable. Así nace un círculo vicioso en el que la emoción alimenta el cuerpo y el cuerpo alimenta la emoción. Pero cuando decides, aunque sea por solo 60 segundos, alinear el cuerpo, respirar profundo y mantener la firmeza en la postura, creas una interrupción en ese ciclo. Imagina un vendedor que acaba de perder una negociación importante. Sale de la reunión con los hombros caídos, el ceño fruncido, la mirada abatida. Si continúa así, llevará la derrota al próximo cliente y quizás al resto del día. Pero si, antes de seguir, se detiene un minuto, endereza el cuerpo, levanta la mirada y respira profundamente, algo cambia. El cuerpo envía al cerebro la señal de que la derrota quedó atrás, de que la próxima oportunidad aún puede ser conquistada.
Transforma la emoción negativa en energía para actuar de nuevo. Un ejemplo histórico de este principio es el de Viktor Frankl, psiquiatra austriaco que sobrevivió a los campos de concentración nazis. En medio de condiciones inhumanas, se dio cuenta de que, incluso sin poder controlar el ambiente, aún podía controlar su actitud ante él. Frankl describía cómo se mantenía erguido al caminar, incluso exhausto, para reafirmarse a sí mismo que era más que un prisionero. Este simple acto de dominio corporal, por algunos instantes, alimentaba su fuerza mental y espiritual. Transformaba el sufrimiento en sentido, y eso lo mantuvo vivo. La metáfora que ilustra bien esta idea es la del horno. Las emociones negativas son como carbón bruto. Si solo sostienes ese carbón en las manos, te ensucia y te quema. Pero si lo colocas en un horno bien construido, se transforma en energía que mueve máquinas. El cuerpo, cuando lo controlamos, es ese horno. Transforma la rabia en determinación, el miedo en alerta productiva, la tristeza en reflexión constructiva. Este principio también está confirmado por la ciencia. Investigaciones en psicología demuestran que la postura puede influir en la forma en que interpretamos las emociones. Las personas que mantienen una postura erguida y abierta tienden a recuperarse más rápidamente de las frustraciones. Esto se debe a que el cuerpo envía al cerebro mensajes de resiliencia, rompiendo el patrón de pensamientos negativos. En la práctica, puedes usar este conocimiento en cualquier momento. Al recibir una crítica dura, en lugar de encogerte, haz lo contrario. Alinea el cuerpo, sostén la mirada y respira. Al enfrentar una pérdida, en lugar de dejarte caer, afirma los pies en el suelo. Abre los hombros y mantente erguido por un minuto. Esto no elimina el dolor o la frustración, pero crea una grieta por la que la mente puede respirar, reorganizarse y encontrar un camino de acción. Grandes campeones hacen esto todo el tiempo. Piensa en atletas que, después de cometer un error, inmediatamente se golpean el pecho, respiran profundo y vuelven a la posición de juego. Este gesto no es solo físico, es psicológico. Se están diciendo a sí mismos: aún estoy en control, aún puedo ganar. Y muchas veces, este cambio de postura en segundos decide el resultado del partido. Este es el octavo paso de la transformación expresiva: comprender que el cuerpo es la clave para transformar las emociones negativas en combustible de crecimiento. Al controlarlo por un minuto, rompes el círculo de la derrota y creas el círculo de la resiliencia. Y cuando aprendes a hacer esto repetidamente, nada más te paraliza, porque cada emoción, incluso la más dura, se convierte en energía para avanzar. El noveno punto que debemos comprender es que el cuerpo, cuando lo controlamos por un minuto, abre la puerta a la construcción de hábitos duraderos. La mayoría de la gente piensa en la transformación como algo repentino, un cambio radical que ocurre de un día para otro. Pero la verdadera transformación, aquella que moldea destinos, nace de la repetición consistente de pequeños actos. Y no existe acto más simple y poderoso que controlar el cuerpo durante 60 segundos. Cuando practicas este dominio a diario, aunque parezca poco, estás entrenando no solo músculos y respiración, sino la mente para crear constancia. Y la constancia es el secreto de los grandes triunfadores. Piensa en alguien que decide escribir un libro. Si espera la inspiración perfecta, quizás nunca escriba nada. Pero si todos los días se sienta por unos minutos con una postura firme, respiración tranquila y enfoque en el acto de escribir, en poco tiempo tendrá páginas acumuladas que se transformarán en una obra completa. La disciplina empieza en el cuerpo y se extiende a la mente y a los resultados. Un ejemplo poderoso es el de Benjamin Franklin. Él creía que el éxito no era fruto del azar, sino de la práctica diaria de virtudes.
Franklin mantenía hábitos rigurosos y uno de ellos era el autocontrol físico. Se levantaba temprano, hacía ejercicios de respiración y postura y organizaba sus días a partir de este ritual. Entendía que controlar el cuerpo era el primer paso para controlar las decisiones y controlar las decisiones era el camino para construir una vida ejemplar. Podemos usar aquí la metáfora del ladrillo y la catedral. Nadie construye una catedral en una noche. Se levanta ladrillo a ladrillo en silencio, sin que la gente perciba el progreso inmediato. Pero años después, ahí está, majestuosa. El control del cuerpo por un minuto es ese ladrillo. Puede parecer insignificante por sí solo, pero al repetirse día tras día, se convierte en la base de una catedral de confianza, disciplina y presencia. Este proceso también tiene respaldo científico. Neurocientíficos explican que los hábitos se graban en el cerebro mediante la repetición de pequeños comportamientos. Cada vez que eliges alinear tu postura, respirar profundamente y mantener la mirada, fortaleces conexiones neuronales que hacen este comportamiento más fácil la próxima vez. En poco tiempo, lo que era un esfuerzo consciente se convierte en un hábito automático. Y los hábitos automáticos son la materia prima de cualquier transformación duradera. En la práctica, te sugiero que elijas momentos fijos del día para aplicar este principio. Puede ser al despertar, antes de empezar a trabajar o antes de una conversación importante. Usa este minuto de control corporal como un ritual que marca la transición de estados, del sueño a la vigilia, de la distracción al enfoque, de la ansiedad a la confianza. Mientras más lo repites, más sólida se vuelve tu identidad como alguien que vive al mando de sí mismo. Un ejemplo cotidiano. Imagina a un joven tímido que decide aplicar este ejercicio todas las mañanas frente al espejo. Él respira, levanta el pecho, mantiene la mirada por 60 segundos y repite una afirmación positiva. En los primeros días puede parecer ridículo, pero después de algunas semanas comienza a notar la diferencia en su postura al caminar por la calle, en su seguridad al hablar con compañeros, en su valentía al enfrentar desafíos. El hábito transformó su identidad. Ya no necesita forzar la confianza, porque se volvió parte natural de quien es. Este es el 9º paso de la transformación expresiva. Comprender que un minuto de control corporal, repetido todos los días, es la semilla de los hábitos que construyen un nuevo destino. Pequeños rituales crean grandes transformaciones, y cuando entiendes que la grandeza nace de la repetición de los detalles, ya estás en camino de convertirte en dueño de ti mismo. El 10º punto que debemos comprender es que el cuerpo, cuando lo controlamos por un minuto, se transforma en un símbolo vivo del propósito que llevas dentro. No se trata solo de presencia, disciplina o autoconfianza. Se trata de alinear lo físico, lo mental y lo espiritual hacia un objetivo definido. El hombre o la mujer que domina el cuerpo por 60 segundos envía al mundo un mensaje silencioso. Sé quién soy, sé lo que quiero y estoy listo para conquistar. Piensa en cómo el cuerpo revela la ausencia de propósito. Personas que viven sin dirección, caminan arrastrando los pies, hablan sin mirar a los ojos, respiran de forma corta, como si no tuvieran aliento para sus propios sueños. Ya quienes tienen un propósito definido se mueven de forma diferente. No necesitan anunciar sus metas a cada instante, porque su postura ya denota determinación. Controlar el cuerpo por un minuto es recordarte, todos los días, del destino que elegiste perseguir. Un ejemplo notable es el de Steve Jobs. Él no era solo un inventor o empresario, era alguien que llevaba una visión tan clara que su presencia física la transmitía.
Cuando subía al escenario para presentar un producto, antes incluso de hablar, había algo magnético en la forma en que caminaba, hacía pausas, miraba al público. Ese dominio no era solo técnica de presentación, era expresión del propósito que lo guiaba. El cuerpo se convertía en reflejo de la misión. La metáfora que ilustra bien esto es la de la vela y el viento. El viento es la vida, impredecible e incontrolable. La vela es el propósito, pero el mástil que sostiene la vela es el cuerpo. Si el mástil es frágil e inestable, el viento rasga la vela y el barco queda a la deriva. Pero si el mástil es firme, incluso el viento más violento puede ser usado para conducir la embarcación en la dirección correcta. El cuerpo controlado por un minuto es ese mástil firme. Sostiene la vela del propósito y te permite navegar por los vientos de la vida sin perder el rumbo. En la práctica, puedes usar este principio de forma consciente. Siempre que sientas dudas sobre tu dirección, haz el ejercicio de dominio corporal y durante ese minuto trae a tu mente tu propósito definido. Permite que el cuerpo se convierta en la expresión física de esa visión. De esta forma, cada vez que alinees tu postura, no estarás solo respirando profundo o manteniendo la mirada, estarás reafirmando tu misión. Esto crea una conexión inquebrantable entre intención y acción. Y aquí está la verdad final. El cuerpo es el templo en el que la mente y el espíritu habitan. Cuando decides controlarlo, aunque sea por un minuto, muestras respeto por ese templo. Y cuando cuerpo, mente y espíritu se alinean, te vuelves imparable. No hay obstáculo que pueda resistirse a alguien que sabe a dónde va, que cree en su propia capacidad y que transmite esa certeza en cada gesto. Este es el 10º paso de la transformación expresiva. Comprender que un minuto de dominio corporal no es solo técnica, es símbolo. Es un recordatorio diario de que no estás aquí para sobrevivir, sino para conquistar, crecer y dejar tu marca en el mundo. Y ahora, mi amigo A, te dejo una llamada a la acción poderosa. No esperes el momento perfecto, no esperes condiciones ideales, no esperes que alguien te dé permiso. El poder de transformar tu vida está a un minuto de distancia. Un minuto en que levantas el cuerpo, respiras profundamente y decides ser el dueño A de tu destino. Hazlo hoy, repítelo mañana, conviértelo en hábito y cuando mires atrás te darás cuenta de que ese minuto fue la chispa que encendió la llama de una vida extraordinaria. Mi amigo A, llegamos al final de este viaje de 10 pasos y ahora es hora de reunir las piezas en un solo cuadro para que veas con claridad el poder que tienes en tus manos, o mejor, en tu cuerpo. Comenzamos entendiendo que el cuerpo es la primera carta de presentación de la mente. Antes de que las palabras salgan, tu postura ya habló. Luego, vimos que es transmisor de autoridad y magnetismo, capaz de conquistar respeto silencioso en solo 60 segundos. Después, percibimos que controlar el cuerpo no convence solo a los demás, te convence a ti mismo A, rompiendo creencias de inseguridad y activando la confianza que ya estaba en ti. En el 4º paso, aprendimos que este minuto de dominio corporal es capaz de disolver la ansiedad y abrir espacio para la claridad, como la arena que se asienta en el fondo del agua. Y entonces llegamos al 5º, donde entendemos que la disciplina comienza en los detalles y que un minuto de control es el ancla invisible que sostiene grandes jornadas. El 6º punto reveló que esta práctica es la clave para transformar el nerviosismo en presencia ante cualquier público, ya sea de 1 o de 1000 personas. En el 7º, vimos que el cuerpo controlado moldea ambientes enteros, como un diapasón que hace que todos vibren en su frecuencia. En el 8º, aprendimos que transforma emociones negativas en combustible productivo, convirtiendo rabia, miedo o tristeza en energía para actuar. El 9º paso mostró que este minuto diario
repetido con constancia, se transforma en hábito, y los hábitos construyen carácter, y el carácter moldea el destino. Y en el 10º, comprendimos que el cuerpo es símbolo vivo del propósito, el mástil que sostiene la vela de la misión y que te mantiene firme, incluso ante los vientos más violentos. Ahora quiero que guardes en tu mente la imagen de esta transformación. De un lado, el antes: inseguridad, ansiedad, falta de claridad, cuerpo como rehén de las emociones. Del otro lado, el después: confianza, disciplina, influencia, resiliencia, propósito. Y el puente entre estos dos mundos no es lejano ni inalcanzable. Está a solo 60 segundos de ti. El secreto es simple pero profundo. 1 minuto de dominio corporal, repetido, crea una vida entera de presencia, confianza y victoria. No es teoría, no es misticismo, es práctica comprobada. Y cada uno de ustedes puede comenzar ahora. Por lo tanto, te hago una invitación ineludible. No dejes que este mensaje sea solo palabras bonitas. Ponlo en acción. Hoy mismo, antes de entrar a una reunión, antes de hablar con alguien importante, antes de dormir o al despertar, dedica 1 minuto a alinear tu postura, respirar profundamente, mantener la mirada. Hazlo un hábito y verás tu mundo cambiar. Recuerda, el éxito no espera a los que dudan, se acerca a los que deciden actuar. El destino no está escrito por el azar, sino por el autocontrol transformado en disciplina diaria. 1 minuto puede parecer poco, pero es suficiente para reavivar tu confianza, redireccionar tu energía y colocarte de nuevo en el camino del propósito. Ahora, el escenario es tuyo. Levántate, afirma los pies, levanta el cuerpo, respira profundo. Decide ser, a partir de este instante, el director de tu propia vida. Transforma 1 minuto en un legado, y cuando la gente te pregunte el secreto de tu brillo, podrás sonreír y responder: aprendí a controlarme, y por eso aprendí a conquistar.